chica. Sí, Cecilia, ¿qué querés decir? Perdón que te interrumpí, perdón. Rafa, Rafael, están en el grupo de actores con nosotros, Juan Diego y Florencia, que también estaban. Ellos pensaron que ayer otro día era la última clase y se organizaron para otros temas. Y, bueno, como nosotros. No, a ver, hoy el simulacro. O sea, el ensayo final previo mañana. O sea, si quieren pasar papelones, o sea, no les digo a ustedes que son los que se conectaron justamente. Pero es una cosa de loco que no se presenten, o sea, no tienen vergüenza. Y los otros que ni siquiera participaron, imagínate el concepto que tenemos, o sea, es todo paupérrimo, porque nosotros dedicamos mucho tiempo a esto, aunque no parezca. Y ese es lo que nosotros le damos para aprender. Y está, nos ponemos a pensar, y yo tengo que reconocer que leer y todo, que es lo que hablábamos con el otro, con la otra comisión de hablar con las chicas. Porque decían, no, porque estudiar la memoria, es que no sirve estudiar la memoria, o sea, es leerlo, entenderlo, poder hablarlo, no es lo mismo. Claro, bueno. Fíjense que acá hay 2 docentes y 6 alumnos. Es una cosa de loco. 5, perdón, equivoqué. No, 6. Yo, perdón que me meta, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso particular sé que es un tema muy largo para poder desarrollarlo y explicarlo. Pero sí, como para ir leyendo e ir explicando algunas partes, sí, eso sería lo ideal. Yo tengo una pregunta, Roberto. ¿Vos vas a hablar mañana? Y algo iba a hablar, porque en realidad... Vas a tener que hablar vos, porque los otros son fantasmas de la metro. Así que vamos. Para mí pensaron que no había todos, porque había decidido. No, porque ayer no quiero que hagan una clase. No les voy a explicar una cosa. Escuchen. Estábamos con... Sí. De todos esos inventos que me están diciendo para justificar lo injustificable, no, porque yo estoy muy enojada, digo sinceramente. Todos esos inventos para justificar lo injustificable no van. Acá nosotros tenemos una grilla con actividades desde el primer día de clase y nunca se dijo que no se haga una clase. Es un invento que hicieron para borrarse. En segundo lugar, Florencia ayer dijo que hoy se iba a trabajar previo a la competencia. Entonces no me vengan a decir que pensaban que no iba a haber clase. No se lo después que me conectaron. ¿Cómo? Por supuesto. Entonces, nosotros estamos corrigiendo los desastres. Volviendo a corregir el otro desastre nuevo. Hoy les damos la posibilidad de que pongan oralmente para corregirles el desastre que perviven y no vienen. Entonces es una bronca terrible porque nosotros dejamos todo lo nuestro para dedicarnos a enseñarles. Bueno, no importa. Vamos a armar los grupos. Mi idea es la siguiente. Tratemos de no pasar papelones mañana, o sea, esa ya es de mínima. Vamos a armar grupos en donde van a afinar. Yo quiero reunirme con el pobre Norberto, que es el único que dio la cara, que está en jueces, que tengo que pulir unas cositas. Federico se va a reunir con los demandados para pulir algo y después voy a ir con los autores. Y al final vamos a hacer, a mí me gustaría que los autores, que son al principio los que se quedan solos, un ratito, hagan una approach. ¿Ustedes van a hablar mañana o son otras personas las que van a hablar? No, profe, nosotros hablamos. Sí, hablamos con Florencia, que nos juntamos ayer, desde ayer. Ella me dijo que muy bien estuvieron ustedes, tengo que hacer ese paréntesis. Gracias. Nos juntamos ayer y hoy terminamos de afinar con la otra parte de las otras chicas que van a hablar, dividiéndonos qué es lo que vamos a hablar cada una para no pisarnos y organizarnos por el tema de que es largo, la fundamentación, de no sé, bueno, un montón de cuestiones. Y yo estaba revisando justamente eso, el tema de los fundamentos jurídicos y todo ese tema que tenemos que ver y ver cómo lo arrancamos. O sea, no me gustaría arrancar de manera, como dicen ellas, que es lo que yo quería evitar, el estudiar de memoria. O sea, pueden usarlo, primero no lean todo así como loco, no leemos, sí usarlo como una guía, no tiene que como claro, exacto, eso es lo que yo comento. Ni un extremo ni el otro. Pensemos que cuando sean abogados van a tener la oralidad, ustedes tuvieron esta oportunidad y algunos no la han sabido aprovechar, otros sí, y me alegro, y es lo que justifica que nosotros estemos haciendo esto. Pero bueno, independientemente, vamos a hacer eso, nos vamos a poner en sala unos minutos para pulir y después vamos a hacer un simulacro final de los que hablen para armar a ver cómo quedaría algo. Ya sabemos que no, ustedes no van a hacer lo que tienen que hablar todo, pero sí ver algo entero, de actores, demandados y jueces. Yo me va a costar un poquito más porque esto lo tengo que asignar manualmente, entonces. Me la falta, ¿quién habla mañana?
Mañana en la parte actora habla Diego, hablo yo y la otra capitán. Espérenme que no me mareo. La sala 1, que son actores, va Cecilia y Diego. ¿Hay alguno más? Ah, perfecto. Demandados. Sería Luis y Mayra. Perdón. Y Mayra. Ah, perfecto. Y Carolina y Norberto, vamos a jueces. Bueno, entonces, abrimos todas las salas. Tratemos de aprovechar esta clase, no pensar que estamos perdiendo el tiempo para que mañana salga bien realmente y que el titular nos infante. Bueno, ahora después voy pasando, yo después voy a actores. Dale, gracias. Hola, Cecilia. No sé si... ¿Estás lista para dar el show? No. Ahora te digo, ya sé. Hoy a la tarde hablé, justo tenía cursando penal y me crucé con una compañera tuya, seguramente, no sé si la conocerás, no creo, porque viste. Que me dice la chica, sí, yo justo rindo sociología el viernes, le digo, sí, yo tengo una de las pibas, le digo que, o sea, para mí ya esto que estamos haciendo es como te puedo decir, es un esfuerzo sobrehumano, ¿me entendés? Yo no entiendo por qué hablan nada más que nuestra comisión, porque nosotros, bueno, estamos con el otro equipo, o sea, nos dicen que las demandas y que hablemos todas. Lo que pasa es que las otras pibas no deben tener el enlace de esta reunión, tendrías que pasarle por WhatsApp. ¿Tienen el enlace de la clase, la contraseña? Porque ellas son de las 2 de la tarde. Claro, pero no se pusieron todas las comisiones acá, ¿sí? No, me parece que ellos, por lógica, deben haber tenido hoy a las 2 de la tarde, ¿o no? Por eso. No, Claro. después le decimos poco, pero bueno. Igual, lo fundamental es largo. O sea, la demanda es larga. Ahora lo que yo por ahí no entiendo es que en el sentido de que vamos, más o menos cuánto de tiempo vamos a estar cada uno, 20 minutos, 25. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Diego, que nos acabamos de comer entre todos una recagada pedo porque faltaba todo el equipo de la pantalla. Según Paula, tendríamos que haber estado todos, es una vergüenza que no esté conectado el resto del equipo como el resto de la comisión. No hay nadie, nadie se conectó. Aparte de eso, se conectaron nada más que los que van a hablar y de los jueces se conectó uno más. Todos a la yo no me entendido que estaba en la última clase, y bueno, sabemos que usted se recó, pero bueno, nada, era para comentar, por si se llegan a conectar más tarde. Bueno, Ceci, yo te voy a ser sincero, leí un poco lo que vos me pasaste, el cotejo final, pero me aferré a lo que ya teníamos, a lo que me correspondía a mí. Bueno, mi idea es, van a estar todos en silencio y empezar, estoy un poco nervioso, y voy a empezar con lo que sería la personería del objeto. Yo esto lo estoy estudiando, no te digo de memoria, pero la idea es tener algo, sí. Obviamente voy a empezar. Nosotros, abogados debidamente inscriptos en la matrícula respectiva, confianza en condiciones de la ley, constituyendo domicilio legal en calle. Exactamente, denunciando domicilio electrónico ante vuestra señoría, nos presentamos y respetuosamente decimos, y ahí empiezo con la personería. Conforme lo acredito con los poderes especiales adjunto al presente, somos poderados de las señoras Celia María Aguirre, Juan Alejandro y Aníbal Román, y cuyos demás datos obran en las procuras de mención y a las cuales nos remitimos en mérito a la brevedad. La idea es decirlo sin la hoja, era la idea, y ahí empiezo a desarrollar el objeto. Ese sería como sería decirlo de memoria, como para matar un poco el hielo, para romper un poco el hielo. Bueno, siguiendo expresas instrucciones de mi poder dante, venimos por el presente a formar demanda por revocación de donación por incumplimiento de cargo contra el señor Pedro Rufino Hijo en su carácter de donatario en el contrato de donación de acciones y cuotas de capital societario.
Conforme obra en las escrituras 121, 122, 123, el objeto de esta acción es solicitar a vuestra señoría que se sirva declarar configurado el incumplimiento del cargo impuesto al demandado en el contrato de donación de acciones y cuotas de capital societario anteriormente individualizado. Declara la revocación de aquella donación por tal causal y consecuentemente ordenar la restitución de las acciones y cuotas de capital a los actores en la proporción que correspondiere, según la posición integral. Dale, yo estoy tratando de mover un poco la musculatura de la boca. La posición integrada por cada uno de ellos. Tercero, declarar que la nuda propiedad o titularidad del demandado sobre aquellas acciones y cuotas de capital societario se extinguió como consecuencia de la ineficacia sobrevenida del acto que sustentó tal transmisión. Cuarto, condenar al demandado al pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del cargo. Bueno, eso sería lo que pretendemos y acá quiero enfocarme bien en los hechos. Yo había pensado en mi cabeza retorcida hacer un mini afiche partido a la mitad con una flecha con una línea temporal. No hacer el ridículo. ¿No puedo decir que no? No, listo, sí, suena papelón, la verdad. Lo pensé. Sí. Bueno. Yo porque como pasan tantas cosas, quería empezar como de una línea temporal. Lo voy a decir, bueno, para la comprensión de los hechos, voy a trazar una línea temporal imaginaria desde... Sí, exactamente, comienza. El día 27 de septiembre de 2026, mi clienta, aparte, yo voy a aclarar antes de empezar los hechos de que a partir de este momento yo me voy a referir a mi clienta Celia María Aguirre. ¿Por qué? Porque en el escrito de Rafa dice mi marido, mi cónyuge, o sea, está como que ella está contando, entonces yo como abogado voy a referirme a ella como mi clienta. A partir de este momento... así tengo que decirme. Listo. Bueno, el día 27 de septiembre de 2006, mi mandante, Celia María Aguirre, junto a su marido, Pedro Elizalde, padre, llevaron a cabo la transferencia de su patrimonio empresarial a favor de sus 4 hijos, que son Celia María, Pedro Rufino, Aníbal Romal y Juan Alejandro. Mediante distintas escrituras independientes entre sí, llevaron a cabo la transferencia de su patrimonio empresarial. Mediante la escritura número 121, donaron la nueva propiedad de más de 167.000 acciones de distintas empresas. Por ejemplo, en la escritura 121 donaron las acciones de la empresa Presa, Citasa, Vares, RL, a través de escrituras independientes, las cuales fueron hechas con reserva de usufructo vitalicio, gratuito, puro y simple de las acciones, con derecho a crecer a favor del cónyuge supérstite. Además, fue una donación con cargas y condiciones, donde mi mandante estableció que el usufructo incluía el pleno ejercicio de los derechos políticos, votos y económicos derivados de la calidad de accionista. Los hijos de mi mandante, en este caso donatarios, asumieron la carga de respetar el manejo de las sociedades, modificar los estatutos sociales si resultara legal o administrativamente necesario para garantizar que mi mandante y su marido, los donantes, pudieran ejercer los derechos políticos y aceptar que cualquier incumplimiento, impugnación o inejecución de lo pactado importaría la revocación de la donación. Esta situación de armonía se quebró a través de una serie de eventos, primeramente a partir de la muerte del marido de mi mandante, y luego en la condición de las acciones, en la conducción de las acciones de la empresa Pre-Sociedad Anónima. En la asamblea del 10 de febrero del año 2025, el señor Pedro Rufino Elizalde fue el único socio que objetó la participación del representante de Celia Aguirre, mi mandante, en la asamblea, argumentando que su decisión de participar no había sido comunicada fehacientemente. Pese a dicha objeción, se eligió un directorio donde Aníbal Román... Sí. Sí, estoy leyendo. Sí. Tranquilo, pausado. Porque yo después sobre eso, yo tengo que dar cuáles van a ser los fundamentos de las pretensiones respecto de los hechos relatados anteriormente por mi colega, el cual, pero yo sé lo que es estar nervioso, te lo reconozco, yo no te hablo así. Cuando estemos mañana ya no te voy a contar. Claro, sí.
Sí, sí. Marcate de lo que vos ya sabes, porque lo sabés dentro de todo de la demanda nuestra. Sí, sí, sí. Marcate aspectos fundamentales, como aspectos fundamentales para recalcar. Por ejemplo, vos vas en representación de tu mandante, ¿sí? El 27 de septiembre de 2006, con su esposo, decidieron organizar el futuro de la empresa, ¿sí? No organizar una donación simple, sino que estructurar a lo que ellos creyeron una compleja planificación sucesoria familiar, en la cual se involucró una donación con beneficio de usufructo y otorgar derechos de voto dentro de las empresas a través de determinadas escrituras, las cuales fueron presentadas. Se hace de todo lo que se... Sí, sí, sí. Aparte, eso que vos decís, yo no lo había tenido en cuenta, pero sí como que lo pensé. No quería salirme del escrito, pero tenés razón. Eso es de que fue un negocio complejo familiar. Porque la finalidad. A ver, no sé si lo hicieron ellas, la verdad me parece que está muy, muy bien redactado, la verdad que Lo hizo la profe, sí. es terrible lo que hicieron. Seguramente lo debe haber hecho la profe, porque si para hacer en ese nivel, vos tenés que saber mucho y lo tenés que decir. O sea, y ellas estaban como medio avergonzadas. Frente a todos los hechos redactados, esa última parte dice, la parte actora no actuó de manera intempestiva, se intentó una interpretación dentro de la misma asamblea, mediante cartas de documento, enviada tanto por sus hermanos como por nuestra mandante, exigiendo al exe que ponga de la actitud hostil que había tenido con todo eso. Bueno, notificando una vez que terminas eso, hagamos uno. Porque después decís, luego tipo dice, habiendo vencido todos los plazos legales, Eso. sin recibir respuesta, nos vemos obligados a iniciar esta acción judicial interponiendo la demanda que estamos exponiendo, solicitando a vuestra señoría que se condene al señor Pedro Rufino Elizalde a la restitución de la totalidad de títulos accionarios objeto de la donación con más daños y perjuicios ocasionados para su obra de mala fe. Una vez que vos terminas esto, no se puede decir, acto seguido doy paso a mi colega para que nos fundamente, nos presente los fundamentos jurídicos de las pretensiones antes enunciadas, antes relatadas. Yo tengo... Sí, igualmente no sé si hace falta decirlo taxativamente como está ahí, sino más o menos una idea, aclaraciones, como por ejemplo la que hizo ayer, como que la que hizo ayer la profe, que cuando se transmite la propiedad a través de donación con cargo, no se transmite un dominio imperfecto que es revocable, un dominio imperfecto revocable. ¿Es decirlo eso así nomás? O eso capaz que también lo puedo decir yo, pero bueno. Vamos a relatarnos de ello, eso después es por lo del incumplimiento de cargo. Claro, sí, sí. Uno de los puntos, y en el fundamento de la legitimación activa, creo que está. Claro. Claro, la legitimación activa sería nosotros, o sea, quienes representamos nosotros, o sea, la personería y la personería del objeto. Nosotros representamos a Celia María, Aníbal Román y Pedro Elizalde, ¿no? La legitimación pasiva sería contra el hijo, contra la parte incumplidora. Después, acá, una vez resueltos los hechos, en referencia a los fundamentos jurídicos para la fundamentación de la derecho de demanda, vamos a hablar de dos puntos importantes que tienen implicancias con tanto la teoría general de los contratos como la naturaleza mixta. El contrato cuando decide esta donación otorgada mediante la escritura 121 es un contrato acorde a los artículos 958 y 959 de nuestro Código Civil y Comercial, el cual es obligatorio entre las partes, el cual solamente puede ser modificado o extinguido por ellos. En consecuencia, entendemos que la pretensión del demandado de desconocer los derechos políticos que tiene la usufructuaria, configurando una
inadmisible modificación unilateral del contenido contractual de dicho de dicha escritura, creemos que el vínculo que se ha generado debe ser interpretado y ejecutado únicamente de buena fe, como así también lo especifica el Código Civil y Comercial en los artículos 9 y 960. Las partes tienen un deber totalmente leal y coherente con la finalidad del negocio que van desarrollando y la conducta del demandado en impedir el ejercicio de nuestra demanda la participación de los... poder vincular de manera dentro de la propiedad y de naturalizar el equilibrio contractual de explotación. Por lo tanto, se veda el ejercicio abusivo de los derechos, que también establece nuestro Código Civil y Comercial, contrariando los fines de una demandada en su conjunto tiene una situación jurídica de carácter totalmente abusivo que priva la eficacia del contrato asumido en su primer grado. Entendemos desde Sonia con reserva los derechos políticos de la señora Elizalde, que resulta frustrada por el demandado con actitudes de carácter abusivo, como hemos dicho anteriormente. Me parece son el grupo ejemplar. Profe, le hago una consulta. Nosotros queríamos saber, porque como habíamos coordinado para hacerlo con el turno de las 2 de la tarde, si ellos también tendrían que estar acá, no tendrían que estar... ¿No? A ver, el tema es el siguiente. Vamos a hacer un simulacro. Como les explicamos, todos tienen que saber todo. Obviamente que van a hablar 4 grupos de cada cuestión. Y ustedes, no sé, si van a representar al grupo de la noche, ustedes dos o en otro. No, el tema es así. Nos cruzamos las demandas a 2 grupos y de esas 2 demandas las unificamos en una sola. De esa una sola que unificamos, la dividimos entre todos, digamos, para hablar del grupo de la noche con el grupo de la tarde. Entonces, lo que hablaba yo con las chicas que estuvimos en contacto, y luego va a estar la presentación, que es lo más importante, como decíamos con Florencia, el relato del objeto de la demanda, el relato de los hechos, esa línea histórica, para poner en contexto, digamos, a los jueces. Una vez que termina de hablar de los hechos, bueno, arranco yo, digamos, con que ahí no sé cómo entrar, con los fundamentos jurídicos de la pretensión. O sea, lo que vimos con las chicas, hasta un pantallazo de que lo que vemos desde la teoría general del contrato y la naturaleza misma del acto de la donación. Y después ya vamos a la parte más específica de la donación con cargo, la legitimación activa y más. Bueno, lo que les toca a los otros hacerlo más escueto en el simulacro de hoy y expláyense más en lo que les toca a ustedes. Pero yo lo veo que están bien rumbeados ustedes, ¿no? El compañero no quiero. A ver, a mí no me gusta estudiar de memoria, me gusta entender para estudiar. Esto ya vos tenés que pensar que estás estudiando contrato de donación. Exacto. O sea, estás ganando tiempo y estás aprendiendo a hablar en términos jurídicos y contractuales. Entonces es un montón. Es un montón, para mí es un montón. Bueno, pero es un montón también de crecimiento para ustedes. Exacto, yo tomo para ese lado. Que los voy a mandar a mi grupo es que cortaron y pegaron el fallo. Cortaron el fallo real y cortaron y pegaron. ¿Y ustedes qué piensan? O sea, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que ustedes trabajen y piénsense y puedan utilizar herramientas que le van a servir en un futuro. No importa si se equivocan, porque obviamente están aprendiendo. Todos aprendemos de siempre. Pero lo importante es que tengan intenciones de hacer algo como corresponde, no que hagan las cosas a la marchanda. Entonces, no lo digo por ustedes. No lo digo por ustedes. No, y aparte me comprometí a hacerlo, por eso, si bien, es más, yo le decía a los chicos, yo tengo la cabeza en esto, la cabeza en sociología, que tengo el pero no me deja de entusiasmar esta parte, porque la parte me entusiasma el hablarlo y entenderlo. Y lo que pasa que... Esto te vas a acordar siempre. De sociología. No es que quiera ningunear. No sé exactamente. No te vas a acordar nunca y esto te va a acordar siempre. Y hacer la profesión. Y si sos juez te vas a acordar si sos juez en la función que cumplas. Porque yo me acuerdo de esas cosas de la facultad y no cuando rendí agrario.
Acá está enfrente de Hernández, que es el que te pone la nota final. Yo por eso, profe, vos me haces un escrito, yo te cuento todo, pero la cosa es como yo transmitirlo y decir, por ejemplo, lo que yo como yo no fui, por tema de trabajo no pude ir a las citas de tribunales, yo estaba refiriéndome a nuestra representada como mi clienta. Entonces yo le decía a Cecilia, bueno, mi clienta, vengo en representación de mi cliente, es mi mandante, yo recién me acabo de enterar. Entonces, bueno, si no hubiese sido por esta clase, iba a estar mañana diciendo mi clienta Celia María. Bueno, pero está muy bien, ¿viste? Para mí, sirvió. ¿Te gustó? Sí. ¿Y eso que la segunda? Basta de turismo, porque fue terrible. Y aparte de 3 ministros nos juntamos, el defensor de cámara que me explicó. No, una cosa. La jueza dijo que los miércoles hay audiencias. Cuando quieran venir, digo, ya me veo. Si va todos los miércoles, me lanzo la puerta. Pero la de ella, pero hay todos los días de la semana audiencia. No te podés sentar y ir a audiencia. Porque todos los jueces tienen distribuidos los días. O sea que. A mí me cuesta mucho más el escrito que a veces que es como que me puedo defender. Usted tiene que desarrollar ambos aspectos. Porque hay escritura y hay oralidad. Y el que no escribe claro también es un problema. Es un tema. Entonces, por eso yo lo que siempre digo, y esto también que les quede, porque yo vivo corrigiendo no solo cosas mías, cosas de colegas, tesis, o sea, me dedico a corregir cosas, entonces tengo experiencia en eso, es que tienen que leer en voz alta lo que escriben. Yo a veces estoy acá, mi hijo me dice, dejó de leer, y yo leo todo en voz alta, lo que hago yo, lo que hace el otro, porque encontrás los errores, porque los escuchás. Entonces, aprendan a que lo escriben y después léanlo en voz alta. Porque se van a dar cuenta de que falta de que repetís palabras, y ahí vas afinando la escritura. Entonces es crucial esto. Yo le digo a la junior del estudio, le enseñé eso, cada vez escribe mejor, todavía no del todo, pero bueno. Pero va mejorando. Claro, va mejorando, pero porque le digo, no te estoy escuchando que estás leyendo en voz alta, por eso me mandás una porquería. Y va y lo lee y dice, tenés razón, esto, lo otro. ¿Lo lees? Exacto. O sea, acuérdense de esto. O ya que me decís la lectura, yo te enseño cómo tenés que hacer para que te quede bien. Los párrafos. Y después, la oralidad hay que entrenarla. Y ahora tenemos oralidad. Así, bien. Entonces, que esto es una cosa importante. Bueno, los dejo porque ustedes están re bien. No sé si tienen alguna pregunta concreta o No, me vuelvo al otro grupo de mal. Vaya tranquila. Gracias, profe. Voy al grupo y después en un ratito ya lo saco y hacemos la cuenta final por lo menos del resumen. Dale, Bueno, te termino esto. dale. Entonces, la obligación asumida voluntariamente por el demandado no consistía meramente en adecuar los estatutos sociales, sino que también se quería garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos. En tanto y así, el señor Rufino Elizalde promovió y se amparó en una interpretación restrictiva del régimen societario que condujo a la inclusión de los trabajadores. Por consecuencia, consideramos y votamos por esta reforma, consideramos inmunidad administrativa efectuada por el GPJ como eximente de la responsabilidad y en tanto y cuanto estado de conducta por parte del demandado se adecuó a incumplir el cargo de impuesto en la donación cual se explicó en el título 121, contrariando la finalidad del contrato y el principio de buena fe explicado. En virtud de esto expuesto, declaramos que el comportamiento del demandado infringe los principios estructurales del derecho contractual. También nos vamos a fundamentar en la naturaleza misma del acto mínimo mixto de la donación de órganos. Como bien lo que queríamos de la naturaleza del acto mixto de la donación órganos. Exponemos a los señores jueces que surge de las mismas escrituras presentadas del número 121 a 124, resulta de
finalidad que estamos ante la donación con cargo que la doctrina y nuestro ordenamiento jurídico definen como un acto ilícito. Conforme también lo establece nuestro Código Civil en el artículo 1544, en el cual este tipo de actos goza de una naturaleza dual que se rige por las normas de las donaciones en lo que respecta a su gratuidad y al animus donati, y se rige también por los actos onerosos en la medida de la valorización de los cargos. La imposición de estos cargos que se introdujeron en los contratos de donación celebrados en la escritura formadas anteriormente, es innegable que hay una onerosidad parcial en la cual los donatarios no recibieron las acciones, en este caso, por el préstamo pre-SA, como un amparo, sino que las recibieron a cargo de asumir una determinada contraprestación que era una obligación de hacer. ¿Por qué hablamos de una onerosidad parcial? Porque la obligación expresa asumida por el demandado en su momento era respetar el manejo social y el usufructo integral de los derechos políticos de sus padres. Este cargo no fue ni accesorio, no fue accesorio ni secundario, sino que se dedicó más bien puesto en su momento por el matrimonio, no estamos por el matrimonio Elizalde en su propio interés y beneficio, funcionando como una garantía de sustento, dignidad y control del patrimonio empresarial. Por lo tanto, políticos y económicos derivados de su calidad de accionista y que el demandado aceptó de manera expresa, ¿vale?, el cumplimiento de la carga activa de la patente. También queremos señalar que dentro de nuestra doctrina, a la cual también hacemos hincapié, el doctor Guillermo Borda habla del incumplimiento de los cargos impuestos que faculta al donante a revocar este acto. En estos casos, la doctrina es unánime, hablando de que el incumplimiento no opera ipso iure de los bienes, sino que requiere un acto de voluntad del donante que declare la resolución del vínculo contractual. Ese acto, de jueces, se perfeccionó de manera impecable a partir del 2 de octubre del 2025, cuando nuestra demandado y se le notificó la revocación de dicho contrato mediante la carta documento presentada y antes enunciada. Por eso se viola la valla de la onerosidad del contrato y la revocación civil es plenamente procedente. También, otro de los puntos en los cuales hacemos detalle en nuestra demanda es la autonomía de las donaciones efectuadas como herramienta de planificación sucesoria que bien planteamos dentro de esta demanda. Es fundamental que precisemos que el objeto de la transferencia de la propiedad de un paquete accionario que compone el patrimonio empresarial del Estado. Jurídico crucial para este entonces un carácter absolutamente divisible y autónomo. Si bien estos actos formaron parte de una planificación superior global, la transferencia no fue realizada separadas. Cada una de ellas se perfeccionó de forma individual y atendiendo a la proporción legítima y hereditaria de cada cliente. Por lo que queremos dejar asentado por este medio ante el tribunal es que no estamos ante un supuesto de donación conjunta objeto indivisible a favor de la pluralidad de beneficiarios. Se excluye la aplicación del artículo 547 del Código Civil. Por lo tanto, el obrar de mala fe por parte del demandado y el incumplimiento de la carta ante el impuesto por contrato de donación no tienen por qué afectar ni deponer ni negar la contractual que venimos a peticionar perseguida de la pérdida del derecho sobre el
respecto, regresando al patrimonio de nuestra mandada, sin alterar la validez de los actos respecto de los poderes. Sí, le tengo una pregunta. Nombra varias veces a las resoluciones de la IGJ. Esa vendría a ser como la entidad gubernamental que se encarga de administrar las sociedades, ¿puede ser? La IGJ. Porque pidió la resolución por la asamblea fuera. Claro, Pedro Elizalde pidió que se revocara la sesión hecha y bueno, después a través de la resolución 128 declaró irregular la asamblea de febrero. A partir de una petición del señor Pedro Rufino, bajo el argumento de que el derecho a voto correspondía a los nudos propietarios y no a mi mandante, Celia María, donante y usufructuaria. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, otro de las fundamentaciones, entre los puntos que establecemos como fundamento jurídico, la pretensión que encuentran dentro de la demanda es el incumplimiento del cargo que hace la donación. En este particular debemos adentrarnos en la conducta del demandado que consistía en cumplir un cargo impuesto en la planificación sucesoria de los órganos de ley de contrato de los donantes y no en la si tienen una obligación de hacer y de no hacer un carácter personalizo. Por un lado tenemos una obligación de hacer que es la de modificar los estatutos sociales de la mandataria para operativizar, darle lugar a los derechos políticos que incluye el voto de nuestra mandante dentro de la sociedad, y por el otro lado la obligación de no hacer, que tiene que ver con abstenerse de cualquier conducta que implique de manera directa o indirecta la obstrucción del ejercicio de los propios derechos políticos de nuestra mandante y portuaria de la. El señor Pedro Rufino Elizalde incurrió en un ejercicio irregular de su derecho como nudo propietario y no solo omitió cumplir la abstención pactada, sino que también se desplegó en una conducta positiva que a nuestro entender es de carácter hostil, impugnando la participación de su madre en la asamblea de febrero de 2025, promoviendo activamente denuncias contra la Inspección General de Justicia para poder despojarlo de estos derechos. Este comportamiento, realizado por el señor Elizalde, rompió de manera irreversible la bilateralidad funcional del contrato y el demandado pretendió transformar la nuda propiedad en un acto de desapoderamiento contra la propiedad donante, configurando de manera exacta el presupuesto fáctico que exige el artículo 1569 del Código Civil y Comercial para la revocación de la donación. Por lo cual, frente a esto, preveemos que la contraparte va a intentar argumentar de alguna manera una confusión teórica entre cargo. Yo creo que lo primero que van a intentar decir es el tema de que ellos habían dicho de que no fueron fehacientemente notificados. Porque en el planteo del práctico, ellos, o sea, la parte demandada, ellos decían que no habían sido fehacientemente notificados a las reuniones de accionarios de la empresa, y entonces por eso era revocada esa reunión, esa participación de la empresa. Y lo que también van a decir ellos es que al ser usufructuaria deja de ser como parte de la empresa y que solamente es una usufructuaria, o sea, no es parte, no es accionista, porque todas las acciones ya están donadas, transferidas. Esa también sería como que una. Desde este punto
entendemos que brevemente la parte va a intentar argumentar una confusión teórica de lo que es el cargo de la condición. Por esto, esta representación invoca la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el fallo urgente contra el Estado Nacional, en el cual la imposición de una condición resolutoria, en el caso de incumplimiento de los cargos, no importa convertir a estos en condición. Ambas cláusulas coexisten. El cargo, imponiendo la obligación de realizar o de omitir un hecho, y la condición, previendo la resolución del contrato para el caso en que el obligado proceda de modo inverso. Por lo tanto, señores jueces, operamos que esa coexistencia en el cargo que exponía la obligación de respetar el voto de nuestra mandante, la señora Aguirre, y la cláusula de revocación, preveía la resolución del contrato para el caso de que el obligado procediera del modo inverso, tal como ocurrió en la realidad fáctica. Es fundamental que destaquemos ante este tribunal que, mediante las escrituras de la 121, antes presentadas a la 124, no se transfirió un dominio pleno a favor de los donatarios. Conforme a las reglas de nuestro ordenamiento, se transmitió un dominio imperfecto. Dominio imperfecto revocable, ¿puede ser? ¿Qué? Revocable, había dicho ayer la profe, que era un dominio revocable sujeto al cumplimiento del cargo. Y como no cumplió, claro. Sí. Porque la propiedad de esas acciones, la propiedad de las acciones, quedó subordinada al cumplimiento de una resolución, cumplimiento de una obligación expresa y el respeto irrestricto de los cargos. Que en una corrección de la profe había dicho que, como dijiste vos recién, que no debería considerarse que es implícita, sino que es expresa, como lo dijiste perfectamente. El derecho demandado sobre el patrimonio empresarial familiar nació desde el primer día una traba temporal y funcional y estaba sujeto a que se mantuviera el derecho de voto a su madre. Para finalizar, queremos ratificar la absoluta validez formal y legal de la revocación extrajudicial instrumentada a través de la Carta Documento del 2 de octubre del 2025. Para dilucidar los efectos de esa extinción, resulta de aplicación obligatoria la doctrina fijada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Garretón Rifo contra Molina. Ese fallo, lo que quiero ver. Vamos a poner. Sí, por favor. Yo te digo algo para admirar, es tu tranquilidad. Para quien no te viera, parecía que estás 300% segura de lo que estás diciendo. Igualmente a ellas le dieron más cosas. Tienen como... O no tienen más como más elementos que... Yo, por ejemplo... Bueno, te voy a leer este último pedacito que es más corto. Sí. Vamos a ir resumiéndolo. Entonces, para dilucidar los efectos de esta extinción, resulta de aplicación obligatoria la doctrina fijada por la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial en los autos de Garretón Rifo contra Molina de 2019, donde se determinó que la revocación de la donación por incumplimiento del cargo no debe aplicarse al régimen del artículo 1087 del Código Civil y Comercial de la Nación, puesto que no se trata de un caso de cláusula resolutoria implícita, sino que ésta se expresa. En rigor, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1078 y el donante puede optar por
declaración de la voluntad extintiva, optó legítimamente por la declaración de voluntad extintiva de la instancia extrajudicial ante el rechazo litigioso del demandado en sus contestaciones epistolares presentadas oportunamente. Por eso hoy, ante vuestra señoría, solicitamos que se dicte sentencia declarando la plena validez de la operación de la revocación operada en dicha instancia y se ordene inmediatamente la ejecución de sus efectos y la devolución de los títulos accionarios y la reparación integral de los daños causados. En cuanto a la fundamentación de la legitimación activa, podemos decir que el artículo 1562 reconoce la legitimación activa de la donante y sus herederos y entendemos que el señor Pedro Elizalde aplica al caso esta norma y lo ha establecido por el 1024. Esto yo ahora no lo leería. Esto sí. Partiendo de la autonomía de cada una de las donaciones de las acciones, a ver esta parte. Teniendo en cuenta que el artículo 572 del Código Civil y Comercial reconoce la legitimación activa del donante y sus herederos, entendemos que la muerte de Pedro Elizalde aplica al caso esta norma y la establecida en el artículo 1024 como código que dispone se extiendan los efectos de manera activa y pasiva al sucesor universal. Ello en lo relativo a la legitimación del señor Juan Alejandro Aníbal Román se llamaría debido a que la muerte del causante transmite o peregrina a sus herederos los derechos y acciones de titularidad de alguien. Partiendo de la autonomía de cada una de las donaciones de acciones y cuotas de capital societarios, es posible desglosar la legitimación en el contexto de las acciones esgrimidas en el presente del siguiente. En primer lugar, la señora María Aguirre, padre de donante, es quien ejerce las acciones entabladas libre propia. Resulta crucial distinguir el usufructo y el derecho de acrecer como un derecho real de los derechos personales emergentes de cargo y su incumplimiento en el marco del contrato de donación y cuotas de capital societario. En segundo lugar, los señores Juan Alejandro, Aníbal, Román y Cecilia María, quienes la ejercen en carácter de herederos universales del señor Pedro de Elizalde, quien fuera su progenitor y parte donante conjuntamente con la señora María Aguirre. Estos se sitúan en la posición jurídica del donante prefallecido, integrando la parte contractual con su madre. De la institución del derecho real de usufructo, corresponde señalar que en el caso del derecho real de usufructo, tiene su causa cuenta en la donación celebrada entre las partes, mediante la cual los donantes transmitieron la nuda propiedad, reservándose el usufructo sobre los mismos. Esto es fundamental, ya que tratándose de un negocio jurídico unitario, la revocación de la donación por incumplimiento de los cargos importa la extinción del acto que dio origen al usufructo, lo que determina que la titularidad del demandado sobre dichas acciones se extinga, debiendo las mismas retomar al patrimonio del factor, esto es, ante su pértite y los herederos del donante prefallecido. La ineficacia sobreviniente, es decir, que la ineficacia sobreviniente del negocio principal necesariamente proyecta sus efectos sobre los derechos reales constituidos a partir de él. Como efecto de ello corresponde el restablecimiento del dominio en la cabeza del donante supérstite y los herederos del donante, recuperando la totalidad de las facultades sobre los bienes y debiendo el donatario cesar toda perturbación y restituir. Es justamente por ello entendemos que la restitución peticionada, la restitución no constituye una consecuencia accesoria o eventual, sino es el efecto jurídico natural de la revocación aquí pretendida. En cuanto al último punto de la demanda presentada ante ustedes, hablamos de la procedencia en la reparación de los daños y los perjuicios ocasionados. Por ello nos dirigimos a ustedes, señores miembros del tribunal, que corresponde destacar que el incumplimiento del cargo impuesto en la donación es un acto antijurídico imputable al donatario demandado que ha vulnerado de manera deliberada las obligaciones asumidas al aceptar los cargos y las condiciones, incurriendo en un incumplimiento
grave y voluntario por impedir a la donante el ejercicio de su derecho a voto, excluirla de la construcción societaria y desconocer los términos expresamente pactados. En efecto, sugiere el instrumento de donación que los donatarios asumieron el deber de la participación, administración y ejercicio de los derechos políticos de la donante respecto de la sociedad involucrada. La obligación revertía de carácter especial, por lo que su inobservancia acarreaba la revocación de la donación. Justamente, y por esto, y lo antedicho, decimos ante los señores del tribunal que la conducta se encuadra en lo dispuesto en el artículo 1563 del Código Civil y Comercial, el ordenamiento jurídico, que establece que el donatario responde por el cumplimiento de los mandatos. Al obrar el donatario excede una mera ejecución y configura un comportamiento antijurídico generador de perjuicios. El accionar del demandado ha ocasionado consecuencias no patrimoniales resarcibles en los términos del artículo 1741 del mismo cuerpo normativo antes mencionado, y ha afectado de manera directa la esfera personal del donante, produciéndole en su nivel personal angustia, una afección espiritual y de menoscabo de su dignidad al ser desplazada del ambiente societario. No es menor, porque el daño moral resulta derivado de la frustración del proyecto familiar y económico instrumentado mediante la donación, así como el quiebre que se dio en un vínculo de confianza que sustentaba la deuda. Es por esto que corresponderá evaluar la existencia también de los daños patrimoniales por el incumplimiento que genera una pérdida y disminución de los beneficios económicos de la donante al percibir en su caridad el derechos. Las afirmaciones efectuadas para la defensa de los derechos de donantes, tales como el envío por todo lo dado, entendemos que el incumplimiento de lo acreditado no solo habilita la revocación de la donación, sino la reparación integral de los daños. Yo creo que... ¿me das permiso de ir al baño? A hacer pis. Ahí vengo. Dale, boludo. ¿Y cómo venís con sociología? Siguiente pregunta. No. Son muchos autores. ¿Con quién la estás cruzando? ¿Es una cátedra única? No. Yo porque la voy a cursar creo que la voy a cursar el cuatrimestre que viene. Ahora estoy haciendo Penal 1, contratos, bueno, y empresa y mercado. Esas tres. ¿Y cuánto Por ejemplo, rindo terminé de cursar hoy penal. O sea, cursé hoy a la tarde. Salí de trabajar a las 1 de la tarde, entré a cursar a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. De ahí me fui a cortar el pelo y nada, fue la última clase y tengo el final el 11 de junio. O sea, rindo el 8 y el 11 tengo penal. Y me voy a presentar a las 2 sí o sí. Sí o sí. ¿Derecho de empresa? Esa todavía no sé, todavía no la agarré. Estoy o sea, haciendo las cursadas, pero no. Sí. Pero es oral, ¿viste? ¿O no? Sí, es oral. Sí. Sí. No, últimamente el profe se está molestando mucho en las clases. También estoy haciendo virtuales. El Vergia, el titular, Marcelo Vergia. Con él, pero tengo muchos otros profesores. Y un profesor como distinto, pero de vez en cuando aparece Vergia y a veces somos pocos, tipo 7, 8 personas. Y
Y bueno, el profe hace poco dio un trabajo práctico y no sé, creo que lo habrá hecho 3, 4 personas. Y yo no. Derecho bursátil. Tipo, enumere 2 empresas que utilizan, vamos a suponer, el sistema, vamos a suponer primario, secundario. 3 ejemplos de 3 primarios, 3 secundarios. Yo grabé esa clase, la subí a YouTube como para leerla, para tenerla presente, pero no me dio el tiempo para estudiarla porque estaba con esto, ¿me entendés? Vos decís, parece que es leerlo solamente, pero te consume un montón, o sea, no podés. Sí, yo no imaginaba que iba a ser tan largo. Yo pensé que, bueno, digo, con el trabajo escrito ya estábamos, pero no, digo que no. ¿Vamos? Vamos. Bueno, vamos a hacer el simulacro con lo que tenemos hasta ahora. La idea, vamos a hacer algo cortito, no vamos a hacerlo extenso como para mañana, pero sí para hacer un approach de escuchar las 3 voces. Digo 3 voces como 3 grupos, más allá de que cada voz puede haber 2. Vamos a empezar. Bueno, Los actores, yo diría que no más de 7 minutos o 5, como para hacer una presentación. Mañana obviamente lo amplían, después los demandados y después los jueces. Pero los jueces primero va a hablar Carolina haciendo los vistos rápidamente y después Norberto los considerando y por último Carolina resuelvo. Todo eso ahora. Los 3 ya, empezamos con los actores, escuchen bien y eventualmente Carolina en los vistos pueden tomar algún argumento especial que considere de actor o demandado para después mañana meterlo en los vistos. Cualquier duda también pueden interrumpir y lo charlamos. Bueno, vamos. Empecemos con el grupo de los actores que están Cecilia y Guido. bien. Bueno, gracias por escucharme. Voy a comenzar diciendo la personería del objeto, en este caso la legitimación activa a quienes representamos y lo que peticionamos. Conforme lo acredito con los poderes especiales adjuntos al presente, somos apoderados de los señores Celia María Aguirre, Juan Alejandro y Aníbal Román, y a cuyos demás datos obran en la procura de mención y a las cuales nos remitiremos en mérito de la brevedad. El objeto, siendo expresas instrucciones de mi poder dante, vengo por el presente a iniciar formal demanda por y revocación de donación por incumplimiento del cargo contra el señor Pedro Rufino, hijo, en su carácter de donatario en el contrato de donación de acciones y cuotas de capital societario, conforme obra en las escrituras 121, 122 y 123. Solicitamos a vuestra señoría que se sirva declarar configurado el incumplimiento del cargo impuesta al demandado en el contrato de donación de acciones y cuotas de capital societario anteriormente individualizado. Declarar la revocación de aquella donación por tal causal y consecuentemente ordenar la restitución de las acciones y cuotas de capital a los actores en la proporción que correspondiere, según la posición integrada por cada uno de ellos. Declarar que la nuda propiedad o titularidad del demandado sobre aquellas acciones y cuotas de capital societario se extinguió como consecuencia de la ineficacia sobrevenida del acto que sustentó tal transmisión. Y por último, condenar al demandado al pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del cargo. Bueno, vamos a proceder a los hechos que dieron lugar a este conflicto. Voy a trazar una línea temporal desde el comienzo para mayor entendimiento. Comenzamos. El día 27 de septiembre del 2006, mi mandante, Celia María Aguirre, junto a su marido, Pedro Elizalde, padre, decidieron organizar el futuro de sus empresas. No realizaron una donación simple, sino que estructuraron una compleja planificación sucesoria familiar instrumentada mediante distintas escrituras independientes. Realizaron mediante la escritura 121 la donación de la nueva propiedad de más de 167.000 acciones de distintas empresas, Pres Sociedad Anónima, Citas Sociedad Anónima, Baré SRL, a través de escrituras independientes y autónomas entre sí, con reserva de usufructo vitalicio, gratuito, puro y simple, de las acciones, con derecho a crecer a favor del cónyuge superstite.
Además, fue una donación con cargas y condiciones, donde mi mandante estableció que el usufructo incluía el pleno ejercicio de los derechos políticos, votos y económicos derivados de la calidad de accionista. Los hijos de mi mandante, en este caso donatarios, asumieron la carga de respetar el manejo de las sociedades, modificar los estatutos sociales si resultara legal o administrativamente necesario, para garantizar que mi mandante y su marido donantes pudieran ejercer los derechos políticos y aceptar que cualquier incumplimiento, impugnación o inejecución de lo pactado importaría la revocación de la donación. Esta situación de armonía se quebró a partir de una serie de eventos. El primero, a través cuando sucedió la muerte del marido de mi mandante, y luego en la conducción de las acciones de la empresa Pre-Sociedad Anónima. En la asamblea del 10 de febrero del 2025, Pedro Rufino, hijo, fue el único socio que objetó la participación de mi mandante en la asamblea, argumentando que su decisión de participar no había sido comunicada fehacientemente. Pese a dicha objeción, se eligió un directorio donde Aníbal Román fue designado presidente, desplazando a Pedro Rufino Elizalde, hijo, de dicho cargo. El 24 de mayo de 2025, mediante la resolución 128 de la IGJ, se declaró irregular la asamblea de febrero a partir de una petición del señor Pedro Rufino, bajo el argumento de que el derecho de voto correspondía solamente a los nudos propietarios y no a mi mandante. Se llamaría donante y usufructuaria. Después de dicha resolución, el señor Pedro Rufino Elizalde adoptó conductas para validarla y aplicarla, lo que implicaba privar a mi mandante de sus derechos políticos. Diego, está muy bien, lo único resumí para así pueden hablar todos, está excelente todo lo que ustedes están haciendo y está bárbaro que mañana lo hagan amplio, no digo que no, pero bueno, ahora vayan acortando así pueden hablar algo Cecilia y hablan cada uno de los grupos, está muy bien. Sí. Así las cosas, lo cierto es que el demandado no ha dado cumplimiento con las cargas y condiciones a las que se ha obligado cuando ocurrió. Lo que ocurrió fue que se le donaron todas las acciones con un cargo que el demandado no cumplió, obrando de mala fe. Estas conductas importan una violación directa del cargo impuesto, desnaturalizando la finalidad de la donación. Motivo por el cual el 2 de octubre remitimos una carta documento al señor Pedro Rufino y comunicándole formalmente la revocación de las donaciones, en razón del incumplimiento de los cargos y condiciones impuestas, por haber obstaculizado los derechos políticos de mi mandante, intimándolo asimismo a poner a disposición los títulos accionarios y que vuestra señoría restituya los títulos con más los daños y perjuicios padecidos. Bueno, mi compañera, la otra abogada, va a proceder a dar los fundamentos de la demanda. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a presentar los fundamentos de la pretensión que tenemos dentro de la demanda, vamos a enumerar todos los puntos para acordar el tema, vamos a hablar de las implicancias que tiene dentro de la teoría general del contrato, con este contrato de donación el cual se quiere revocar, de la naturaleza del acto mixto que implica esta donación, que es una donación con cargo, de la autonomía de las donaciones efectuadas como una herramienta de planificación sucesoria que se ha planteado, del incumplimiento del cargo, y luego de la fundamentación de la legitimación activa por los demandantes y la extinción del derecho real de usufructo y las consecuencias jurídicas. Vamos a hablar entonces de esta donación, este contrato de donación que fue instrumentado en su momento, particularmente hablando de la escritura número 121, antes de su nombrada y presentada ante sus jueces, hablando de los artículos, fundamentándonos en los artículos 958 y 969 del Código Civil Comercial, en el cual se declara obligatorio para las partes y puede ser modificado o extendido por la pretensión. Por tanto, la pretensión del demandado de desconocer los derechos políticos de la usufructuaria, configurando una modificación contractual de manera unilateral, hace que la misma sea de mala fe por de hecho. El vínculo celebrado se ha interpretado y se ha ejecutado en su momento de buena fe y las partes se mantienen
en una conducta leal y coherente con la finalidad del negocio por el cual fueron efectuadas. La conducta del demandado hace que se impida el ejercicio de los derechos de la donante mediante mecanismos societarios que vulneran el Estado y desnaturalizan el equilibrio contractual del contrato celebrado continuamente. Con lo cual, priva de eficacia de las prestaciones esenciales asumidas en dicho contrato. También queremos hacer relevancia a los artículos 281 y 1061 del Código Civil y Comercial al interpretarse la causa fin y la intención común de las partes en dicho contrato. La donación respondió a una planificación sucesoria con reserva de los derechos políticos, una finalidad que resulta frustrada por el accionar del demandado al impedir el ejercicio de los mismos a los usufructuarios. Siguiendo en un orden de obligación normativa, en la cual se establece también con el artículo 251 que expone normas particulares del contrato que prima sobre las normas supletorias de ley especial. A partir de la petición del señor Pedro Rufino del IGJ en declarar la irregularidad de la asamblea celebrada en febrero de 2025, argumentando que el derecho de voto correspondía solamente a los nuevos propietarios. Es preciso que recordemos que la artículo 921 los hijos asumieron la carga expresa de modificar los estatutos sociales y resultaba legal o legislativamente necesario para eso. Por lo tanto, la obligación asumida por el demandado no consistía solamente en adecuar los estatutos sociales, sino en garantizar efectivamente los derechos políticos de la usufructuaria. Resulta inviable invocar la resolución administrativa como eximiente de responsabilidad de esta conducta por parte del señor Elizalde, ya que se orientó a incumplir el cargo impuesto en el contrato de donación previamente celebrado. Por lo tanto, creemos necesario y consideramos que se infringen los principios estructurales del derecho contractual. En relación a la naturaleza del acto mismo de la donación con cargos, queremos hacer específica lectura de la ley en su momento del señor juez, de las escrituras número 121 al número 124, y técnicamente estamos ante una donación con cargos que la doctrina y nuestro ordenamiento jurídico definen como un acto mixto, el cual es establecido como nuestro ordenamiento vigente a través del artículo 1544 del Código Civil y Comercial, en el cual se rige por las normas de donaciones en lo que respecta a su gratuidad y el año donado. Pero también, a su vez, se rige por las reglas de los actos onerosos en la medida del valor de los cargos impuestos. Está la imposición del cargo que se introduce, y poner poquita porque si no, no queda 10 minutitos. Bueno, mañana hablas todo. eso me preocupa. Bueno, vamos a hablar del cumplimiento de cargos. Consistía en una obligación de hacer y no hacer, que era de carácter personalísimo. Por un lado, la obligación de hacer, la de modificar los estatutos sociales, y la de no hacer era de abstenerse de cualquier conducta que directa o indirectamente obstruyera el ejercicio de los derechos políticos en el voto por parte de la usufructuaria. Por otro lado, el derecho del mandado sobre el patrimonio empresarial familiar nació desde el primer día con lo que nosotros consideramos una traba temporal y funcional que estaba sujeta a que se mantuviera el derecho político de su madre en el ejercicio del voto en una de las empresas. Queremos ratificar la absoluta validez formal y legal de la revocación extrajudicial que se instrumentó oportunamente a través de la carta de documento en octubre del 2025. En cuanto a la fundamentación de la legitimación activa, consideramos que nuestra mandante, señora María Aguirre, es quien ejerce las acciones establecdas en el propio. Es crucial distinguir el fruto y el derecho de atentar como un derecho real de los derechos personales emergentes del cargo y su incumplimiento en el marco del contrato de donación de las acciones y las cuotas de capital societario. En segundo lugar, sus hijos, Juan Alejandro, Aníbal Román y Cecilia María, quienes ejercen el carácter de heredero universal del señor Pedro Elizalde, quien fuera su progenitor y parte donante, juntamente con la señora Aguirre, nuestra mandante. Por eso, estos se sitúan en la posición jurídica del donante prefallecido, integrando la parte contractual junto con su madre. Por último punto, de la extinción del derecho real de usufructo y sus consecuencias jurídicas, nosotros entendemos que el derecho real de usufructo tiene su causa fuente en la donación celebrada entre las partes, justamente, y que la revocación de la donación por incumplimiento de los cargos impuestos por esta
la extinción del acto que dio origen a la misma y al usufructo, lo que determina que la titularidad del demandado sobre dichas acciones se extingue debiendo las mismas volver al patrimonio de los actores, entonces a la donante supervite y a los herederos del donante prefallecido, por una eficacia sobreveniente del negocio principal, necesariamente, pero que proyecta los efectos sobre los derechos reales continuados a partir de aquí. Correspondiente a lo establecido respecto del dominio en cabeza del donante supervite y los herederos donantes recuperando la totalidad de las facultades sobre los bienes y debiendo el donatario cesar con toda perturbación para restituirlos. Para que después siga un poco. Bueno, vamos a la contestación de la demanda. Buenas tardes, señor juez de primera instancia. Bueno, en primer parte nosotros negamos una existencia un cumplimiento del cargo porque la acción de renovación de la donación exige como presupuesto la ejecución de cargos según el artículo 169 del Código Civil y Comercial, ya que nuestro cliente actuó conforme a la ley. Y también privilegia el conocimiento. Yo sí quería hablar a vos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, señor juez? También queremos negar la existencia de la mora, que haya existido mora. ¿Por qué? Porque para que exista mora tiene que haber sido, un segundo, haber sido instituido mora nuestro demandado. Y para eso y para que se constituya mora, como establece el artículo 886, tiene que constituirse mora automática o mora nervioso, y la parte actora tiene. En este caso, nuestro cliente, Pedro Rufino Hijo, recibió, lo único que recibió, medio de interpelación, fue una carta de documentos por parte de su hermano Juan Alejandro, que en el mismo se lo exportaba a deponer rectitud. Señor juez, según la RAE, según define la RAE, la palabra exportar significa incitar con palabras, razones o luego a que se haga o deje de hacer algo. Como ejemplo de sinónimos, están las palabras animal o alentar. En este caso, nuestro demandado sintió que su hermano, Juan Alejandro, estaba invitando a que acepte sus acciones, que es la de que nuestro demandado estaba siguiendo, según la resolución del 118 de la Inspección General de Justicia. Bueno, también como definen los doctores Pizarro y Vallespinas en su manual de obligaciones, interpelar es la violación de voluntad unilateral no formal y la justicia que facultativamente el acreedor dirige al deudor en el cual le reclama en forma categórica el cumplimiento de la que se debe exigir. No ocurre esto, ya que no existe
una estimación, una forma categórica o un requerimiento para poder reclamar al hermano que esté actual. En este caso, solo te lo invitó, te invitó, te le rogó a que te acciones, que no es lo mismo. No sé si queda interpelado. También le establece, también hay un fallo, también lo niega la jurisprudencia, en el caso claro, cuando la provincia de Salta, en su punto 10, cuando la Corte Suprema establece que, puesto que la donación que motiva el supliste a fijo plazo para el cumplimiento del cargo, es obvio que está en buena mantener lugar, señor juez. Y bueno, y el artículo 887, el punto B, establece que, con respecto a la obra sujeta a plazo determinado propiamente dicho, si no hay plazo, el juez, a pedido de la parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevé la ley local. En este caso no hubo participación del juez estipulando un plazo para que se hace su acción. Y por otro lado, la insistencia de daño resarcido. Esto, nuestro cliente, señor juez, obró conforme a la ley, obró conforme al artículo 9, que establece que ciento 128 de la inspección de la justicia del 24 de mayo de 2025. Y también, sumado a esto, constituye un abuso de derecho por parte de la señora Celia María Aguirre, por un abuso de derecho por querer revocarle a nuestro cliente Pedro Rufino, y esa le dijo a nuestro cliente de la totalidad de la donación. ¿Por qué? Porque la donación se hizo mediante 4 escrituras distintas, o sea, mediante 4 contratos distintos. La donación de la Sociedad Anónima, la donación de la JUCA, perdón, la Sociedad Anónima, que es la escritura 121, la JUCA, que es la escritura 122, la dictada era la 123 y la VAR era la 124. Y todo el conflicto que existe en la familia solo sucede en uno, que es en el primero, que es en la Sociedad Anónima. Por lo tanto, las demás no quedan incluidas en el conflicto de derecho. Y también, conforme al artículo 1719 del Código Civil y Comercial, existe un perjuicio directo e indirecto actual o futuro, ¿cierto? Y suficiente para advertirse de la institución. En un caso meramente constitucional o hipotético. Por lo tanto, Está resumiendo más allá de que mañana te más porque ya son 32. Tenía algo más para decir, pero en cuarto logra acreditar la existencia de un prejuicio concreto en la medida en que supuesto cumplimiento del cargo habría Perjuicio, no prejuicio, perjuicio. ¿Se escucha bien? Perjuicio, sí. Bien. Si él no logra acreditar Quería agregar para que no se olviden a los actores que hablaron espectacular, pero en la parte final tienen que hacer lo que hizo Luis recién. En definitiva, solicito se haga lugar en todos sus términos a la demanda, con costas, o sea, hacer la conclusión final de lo que se peticiona. Lo mismo ustedes en la contestación, como bien lo hizo Luis recién, y ahora vamos a lo que sería la sentencia bien resumidita, porque ya está medio tarde y bueno, mañana se explayará. Si querés, Carolina, empezá vos y después sigue Norberto.
está Carolina? ¿Se fue? Acá. Me volvió. Que el presente caratulados, en el presente caratulados Aguirre, Cecilia, María Aguirre y otros, con el tradicional del perro Rufino, tuvo una ocasión de delación por incumplimiento del cargo en la ciudad de Rosario los 7 días del mes de mayo del 2016. Se dicta para resolver los presentes caratulados. Mañana es 21, cambiemos la fecha, digo. No, digo para en los que resumiéndolo, con la parte actora demanda la revocación de donación por incumplimiento del cargo contra el señor Pedro Rufián Elizalde por los siguientes argumentos. El día 27 de septiembre del 2006, junto a mi marido Pedro Elizalde, llevamos a cabo la transferencia del patrimonio empresarial a favor de sus 4 hijos, Juan Alejandro, Pedro Rufino y Celia María. Mediante su escritura 121 donamos la nueva propiedad a las acciones de empresas Italia y Baré, a través de escrituras independientes 122, 123, 124, las cuales fueron correctados de fruto ilícito y gratuito, puro y simple de las acciones con derecho a crecer a favor de cónyuges supérfices. Además fue una donación con cargas y condiciones donde establecimos que el usufructo incluía el pleno ejercicio de derechos políticos y económicos derivados de la calidad de accionistas. Mis hijos asumieron la carga de respetar el manejo de la sociedad y modificar los estatutos. Carolina, insisto, en tercera persona, no mis hijos. Acordate de eso. Insisto para que mañana no cometamos el error. Acordate de la tercera persona. Dale. Asumieron la carga de manejo de las sociedades, modificar los estatutos sociales que resultaran administrativamente necesarios para analizar que su marido y los donantes pudieran ejercer los derechos políticos de aceptar que cualquier incumplimiento, impugnación y donación. La situación de armonía se quebró a partir de una serie de eventos, primariamente entre la muerte de su marido y luego de la condición de la representación de la Asamblea argumentando que el partido no había sido comunicada recientemente. Dichas donaciones fueron realizadas por la Sierra Usul. La parte actora demanda la revocación de las donaciones por el incumplimiento del cargo con el señor Pedro Rufián Elizalde y no, sabes. La parte demandada Bueno, si ahora termine Norberto y vos, Carolina, terminate de hacer el relato de los hechos. bien. Bueno. En principio, yo voy a hablar sobre lo considerando respecto al juicio que venimos hablando sobre el contrato de donación, que en realidad nos enfrentamos a un contrato de donación donde las partes, el donante obliga al donatario a cumplir con cargo a través de cláusulas que son expresas y que de alguna manera entra en juego la conflictividad con las partes. En realidad, esa condición que tiene una condición de liberalidad, de respetar el ejercicio de derechos políticos por parte de los donantes, quienes se reservaron el derecho a usufructo vitalicio de las acciones con objetivo de uso, goce y ejercicio del voto. La donación celebrada entre las partes constituye una donación con cargo, en tanto los donatarios asumieron obligaciones expresamente establecidas, como lo dije recién, por los donantes como condición para que se efectúe. Respecto al cargo, hablamos de que se encuentra regulado como modalidad de los actos jurídicos y constituye una obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. Así lo establece el artículo 354 del Código Civil y Comercial de la Nación. De la mencionada norma surgen dos clases de cargos. En realidad, lo que
surge es el cargo simple, cuyo incumplimiento de acción para obtenerlo compulsivamente, pero no produce los efectos de los derechos adquiridos. Y el cargo condicional, que en este caso tiene efectos de condición suspensiva o resolutoria. Y hacemos alusión al doctor Lorenzen. Bueno, el cargo es un efecto accidental de los contratos y como tal, tener vigencia debe haber sido pactado por las partes. O sea que, de alguna manera, en este caso, las partes sabían de lo que estaban haciendo y el conflicto que se ve mencionado entre el actor y los demandados están, de alguna manera, el demandado está contradiciendo al actor, que es el donante. El donante tenía todos los derechos de uso y goce de esa donación como usufructuario, más allá de los problemas que devinieron por la muerte y el fallecimiento de su esposo, de la señora María Aguirre, y en función de todo lo que fue sucediendo en la donación. O sea, lo que se tiene como concreto es que produce obligaciones que deben ser respetadas en el ejercicio de los derechos políticos reservados por los usufructuarios, cuyo incumplimiento habilita la revocación prevista en los artículos 1569 y 1570 del Código Civil y Comercial. En lo que respecta al 1569, que evoca la revocación entendiéndola como la vicisitud extintiva sobreviniente y unilateral de fuente legal, incausada y con los efectos hacia el futuro, o en 1079 del Código Civil y Comercial. La revocación acá estamos en un supuesto de revocación causada. Porque por el incumplimiento del cargo, no es incausada. No, bueno, sí, pero... Interrumpí por eso. Sí, bueno, pero en realidad es causada, no es incausada en este caso. La revocación tiene su campo de acción más importante a los negocios unilaterales. En lo concerniente al 1569 establece que la donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos. Y en este caso hubo inejecución de cargos. O sea, los cargos no fueron efectivos porque dejaron de lado a la usufructuaria, a la subpartite de la donación que habían hecho sobre el donatario, que eran sus herederos forzosos de alguna manera y que no cumplieron con los cargos correspondientes. Así que bueno, por lo tanto, la revocación de la donación por ejecución de un cargo opera primordialmente entre las partes. En consecuencia, el donatario deberá restituir al donante los bienes donados o el valor de los mismos. En lo que respecta a los efectos de la revocación respecto a los terceros, no sé si hace falta que lo digamos esto o no. No, yo diría que no te metas. No me meto. Pero no hay terceros a quien se transmitió. Ok, perfecto, bueno. En conclusión, resuelvo, véanlo y después van a... Bueno, y el resuelvo que le iba a decir recién Carolina, no sé si lo tiene a mano. Cualquiera, que son menos cuarto. Bueno. Resuelvo dar lugar a la demanda interpuesta y declarar la revocación de donación efectuada a favor la revocación de donación efectuada por el exterior de los motivos del cargo son los artículos 1569 y 1570 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, les pido... Determinar la restitución de las dichas acciones a la parte actora y rechazar la extensión de la revocación a las restantes donaciones instrumentadas en actos jurídicos independientes. Hacer lugar el reclamo de daño y perjuicio y condenar a la demandada a resarcir el daño moral y psicológico funcionario a la parte actora conforme al artículo 1740 y imponer las costas y un 100% a la parte demandada. Acá lo que falta de tratar con más profundidad a los jueces, lo otro lo vi bastante completo, es el tema de la mora que nos plantea la demandada, y esto lo van a tener que tratar y resolver en base a los argumentos de la demandada, por qué no le dan la razón, y el tema
tema de resarcimiento, que sé que lo va a tratar en otro grupo y que bueno, ustedes por eso no lo mencionaron, pero que deberían incluirlo en la sentencia. Así que esa, Daño y perjuicio. Y vos decís daño y perjuicio. el tema de daño, que es uno de los planteos que hace, no solo demanda la revocación de la donación, sino también daño. Eso lo van a tener que resolver y fundar. Entiendo que el otro grupo lo va a hacer, pero pónganse de acuerdo, por favor. Y vos, Norberto, si vas a tratar todo el tema técnico que no es de daños, vean quién trata la mora. De ser un planteo que hace la demandada, que ustedes van a tener que tomar una posición. Ok. Así que bueno, bien, espero que mañana pulan y bueno, y que salga todo bien. Me van a infartar entre todos. No sé, ¿querés decir, Alejo? Son más los nervios, profe. Muchos nervios. No, hablamos también ahí con el están claras. Así que bueno. Sí, tendrían que ampliar un poquito los jueces y estaríamos, Así que bueno, de cualquier cosa mañana me mandan un correo al grupo de jueces si tienen alguna duda, que yo lo Así que bueno, nos vemos a las 3 de la tarde y traten de decirle a sus compañeros de grupo que tienen que venir. Y el resto, o sea, pongan, si tienen un grupo de la comisión que es obligatorio y no es una cosa optativa. Bueno, ¿Sabemos dónde vamos a estar mañana? Es el aula de conferencias. el aula, Federico. No era la 11, me parece que era la 11. ¿No era el aula de conferencias, profe? Era la 11. Perfecto, si la anotaron está en el aula 11. El horario exacto, ¿cuándo? A las 3 de la tarde. Perfecto. 15 horas. Bueno, mucha suerte y prepárense un poquito más. Listo, gracias, profe. Gracias. Adiós.